Padre Celestial, te damos las gracias hoy en este día. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Father. Te damos las gracias porque nos dejas estar en este lugar. We give you the thanks, Father, because you allowed us to be in this place. Ahora en este día te pedimos de las fuerzas, Padre, y de la inteligencia y de la sabiduría. We ask for your wisdom and knowledge, Father. We ask that every word that comes out of my mouth be your word. Te pido que cada palabra que sale de mi boca, Padre, sea la palabra que tú quieres que yo hable. I ask that the Holy Spirit, Father, touches each and every one of their hearts. Pido que el Espíritu Santo, Padre, toque cada uno de los corazones de las personas que están aquí en este lugar. And I ask that whoever watches this video, y te pido que el que mire el video, Padre, que también sea tocado por la palabra, that they also may be touched by the word, Father. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amén. Como se pueden sentar, hermanos. Antes que nada, por favor, abren sus Biblias. En Salmos 27, capítulo 27, versículo 1. Y este no es parte de lo que yo iba a hablar, pero es algo que me gustó porque va dedicado con el tema. You know, if you can open your Bibles to Psalms 27, verse 1. Gloria a Dios. Y lo voy a leer en español primero, ¿verdad? Para que ustedes lo lean conmigo. Gloria a Dios. Pero en Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? So in Psalm 27:1 it says, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Gloria a Dios. So les estaba comentando, ¿verdad? Que tenemos autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. And I was telling y'all that we have authority over the enemy in the name of Jesus. Y lo que me gusta de este tema es que muchos de nosotros que somos hijos de Dios no entendemos el poder de la autoridad. What intrigues me about this word is that we don't understand the authority that we have over the enemy. Para decir qué significa autoridad, what does authority mean? Autoridad quiere decir poder delegado. It means power bestowed. El poder es el derecho de dar órdenes, tomar decisiones, hacer y cumplir la obediencia. You know, authority is something that, you know, you have the power to give orders, but also you have the power to do and obey. Muchos de nosotros no entendemos lo que es la autoridad. We don't understand what authority is. Y porque no entendemos lo que es la autoridad, tememos mucho al enemigo. And because we don't understand what authority is, we fear the enemy. Pero aquí es donde se pone complicado. This is where it gets complicated. Muchos de nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero ¿por qué tenemos miedo? Like a lot of people say that we're children of God, but why are we afraid? ¿Por qué es que tenemos miedo cuando el enemigo viene a nosotros y nos da una prueba muy difícil, nos quiere ofender? Why is it that we fear when the enemy comes at us and tries to shame us? Porque si tú eres un hijo de Dios, déjame te digo, tú no debes de tener miedo. You know, if you're a child of God, you shouldn't be afraid. Porque en el momento de que tú abres tu boca, at the moment that you open your mouth, y tú le digas al enemigo, vete en el nombre de Cristo, Aleluya. el enemigo se va. Gloria. At the moment you open your mouth and you tell the enemy, leave in the name of Jesus, he leaves. Santo. Entonces es por qué que nosotros tenemos mucha dificultad con la autoridad. Why is it that authority is so difficult? Gloria a Dios. ¿Por qué no podemos seguir órdenes? Why can't we follow rules? ¿Qué nos duele? What hurts us? ¿Te duele ser obediente? Does it hurt for you to obey?
Aleluya. Creo que no, ¿verdad? You know, it doesn't. Pero muchos tenemos autoridad. Si el pastor te dice algo, oh no, pues el pastor nomás quiere apuntar el dedo de la orden. You know, if the pastor just wants to say something, man, that pastor just wants to point fingers. Y muchos de ustedes no entienden la autoridad. A lot of you don't understand authority. Gloria. Pero ¿quién de ustedes me puede decir que hasta la fecha el enemigo te ha destruido? Gloria. Who can tell me that the enemy has destroyed you? Porque cada vez que tú te pones de rodillas y clamas al Padre, el Padre te defiende. Every time you call the Father and you're on your knees, the Father fights for you. Te defiende. He defends. Pero ¿por qué nosotros siempre nos decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando a mí? Gloria a Dios. ¿Por qué estás dejando que el enemigo venga a mi vida? Why are we always questioning God? Why are we saying, why are you letting the enemy come into my life? Gloria a Dios. ¿Por qué dejas que él entre a mi vida? Aleluya. ¿Por qué dejas que la tentación entre a mi vida? Why you let temptation come into my heart? Gloria a Dios. Aleluya. Pero al momento de que tú digas, vete en el nombre de Cristo, at the moment you say, leave in the name of Jesus, el enemigo no tiene otra opción más que irse. Gloria. The enemy doesn't have any options but to leave. Gloria. En Primera de Juan 4:4, y esta es la nueva Biblia viviente, this is the New Revival Bible, esta es la versión del estudiante, es la que yo siempre estudio, ¿verdad? Gloria a Dios. Con la Reina Valera. You know, this is the student Bible, esta es la Biblia del estudiante, explica las cosas, lo que se puede decir un poco más fácil para la gente que no entiende la Reina Valera. You know, I use the easy term. Aleluya. Aleluya. It's the New Bible Revival. It helps me understand the Bible when I don't understand it. Pero en Primera de Juan 4:4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Amén. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Aleluya. Gloria. ¿Lo tengo que leer otra vez o lo captaron? Gloria a Dios. Gloria. Basically, what 1 John 4:4 is saying, that the person that lives in you is greater than the person that lives in the world. Lo que quiere decir a Primera de Juan 4:4 es que el que vive en ti es más poderoso que vive en el mundo. Santo. Aleluya. Entonces, ¿por qué cuando el enemigo viene a ti, quiere entrar a tu vida, te quiere destruir, en vez de decirle tú, huye, tú eres el que huye? Gloria. You know, why when the enemy tries to come into your life, instead of him being the one running, you're the one running? Aleluya, aleluya. ¿Por qué es que somos así? Santo. Porque no conocemos la autoridad, because we don't understand authority. No lo entendemos. Santo. Pero si el que vive en mí es más poderoso, Sí, amén. but Gloria. if the one that lives in me is more powerful Santo poderoso. que el que vive en el mundo, Gloria. yo no tengo por qué temer. Gloria. You know, if the person that lives in me is a lot greater than the one living in the world, I don't have no reason to fear. Poderoso es Cristo. Yo no tengo por qué temer. Gloria a Dios. Porque yo sé que al momento de que yo yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo cuando hablo con mi papá, you know, when I call my dad, tengo un problema, no sé qué hacer, y él me aconseja. Gloria a You Dios. know, when I call my dad, I was like, I got a problem, I don't know what to do, and he, you know, gives me some advice. Pero cuando yo oro por mi padre, when I pray to my father, el enemigo tiembla. Gloria. The enemy starts to tremble. Santa. Y tiembla porque no sabe cómo defenderse. Gloria. And he starts to tremble because he doesn't know how to defend himself. Porque él sabe que Dios tiene autoridad sobre él. He knows that God has authority over him. Así es. Él conoce
quién es Dios. He knows who God is. Aleluya. Él conoce quién es Dios. He knows who God is. Santo. Y si el mismo Satanás, even if Satan knows who God is, si Satanás conoce quién es Dios, entonces ¿por qué no conocemos quién es Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Why don't we understand who God is? ¿Al caso no lo has visto en tu vida? Have you not seen him in your life? Dios no te ha hecho milagros? Gloria. Amén. God hasn't done miracles for you? Amén. ¿El poder de Dios no levanta a los muertos? Does he not lift people from the dead? Amén. Gloria. Amén. Y el enemigo teme eso. The enemy fears that. Gloria a Dios. Porque si él mira el poder de Dios, if he sees God's power, he knows that the power that he has. Si el enemigo mira el poder de Dios y mira el poder que él tiene, él sabe que el poder de Dios es más grande que el poder que él tiene. He understands that God's power is a lot bigger and stronger than what he has. Gloria a Dios. Amén. En Santiago 4:4, en James 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. James 4:4 says, humble yourselves before God, resist the devil and he will flee from you. Él huirá. He will flee. ¿Qué es huir? What is flee? ¿Ustedes no se acuerdan cuando estaban chiquitos? Do you not remember when you were small y se peleaban con sus hermanos mayores? You get into an argument with your older siblings. ¿Y qué hace el chiquito? What does the smaller one do? Él de volada corre a su mamá o corre a su papá. The smallest one, he starts running to his mom or to his dad. Porque él sabe que la mamá y el papá tienen autoridad sobre sus hermanos. He understands that the father and the mother have authority over his siblings. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. That's what we need to do. Que cada vez que el enemigo viene a nosotros, every time the enemy comes at us, en vez de que nosotros huyéramos de él, instead of us fleeing, we need to run to our Father. Necesitamos correr a nuestro Padre. Porque Él tiene autoridad sobre el enemigo. He has the ultimate authority over the enemy. Gloria a Dios. Autoridad, authority. Una palabra grande, pequeña al mismo tiempo. Aleluya. Authority, it's a big and a small word at the same time. Digo que es grande porque cuando es usada a lo que de verdad significa. I say it's a big word because when you use it how you're supposed to, cosas pasan, things happen. Pero cuando no sabes usar la palabra autoridad, but when you don't know how to use the power of authority, the word authority, tú no haces nada. Y en vez que el enemigo tiemble, el que sale temblado, el que sale herido, eres tú. If you don't know, when you don't understand the word authority, the one that comes out hurt is you. Dios, aleluya. Muchos de nosotros trabajamos, a lot of us work. Muchos de nosotros tenemos un patrón en el trabajo. A lot of us have a boss at work. Tenemos un patrón que al momento que el patrón, el supervisor, el que está arriba de ti, te dice algo, tú lo haces. At work you have a supervisor, you have a boss, and whenever he tells you to do something, you do it. Y así nosotros debemos hacer con el enemigo. And that's how we need to be with the enemy. Que al momento de que nosotros hablemos, nosotros vamos a hablar con una autoridad que el enemigo no va a tener otra opción más tener. We need to speak with such authority over the enemy that he ain't going to have no choice but to fear. Gloria a Dios, aleluya.
Pero como dice en Salmos, like it says in Psalms, en Salmos 27, como dice en Salmos 27, ¿de quién temeré? Whom shall I fear? Gloria a Dios, ¿De aleluya. quién vas a temer tú cuando Dios está a tu lado? Gloria a Dios. You know, who are you going to fear when God's on your side? Cuando Dios está en tu esquina, yo no sé si a ustedes les gusta el boxeo, I don't know if you like boxing, pero el entrenador está en la esquina con el boxeador y le dice, tira de esta manera, tira de otra manera, corre de esta manera, cánsalo así. You know, when a boxer's in the ring, he has his coach on the corner telling him what to do. Aleluya. Necesitamos entender, we need to understand que nosotros somos el boxeador, that we are the boxer y Dios es el entrenador, and God is the trainer. Porque Él, es gracias a Él, it is thanks to Him, que nosotros podemos, nosotros podemos decirle al enemigo que se vaya. That it is thanks to Him that we can tell the enemy to leave. Gloria a Dios. Si el enemigo te está atormentando, you know, if the enemy is terrorizing you, dile que se vaya en el nombre de Jesús. Amén, Tell gloria. him to leave in the name of Gloria. Jesus. Amén. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba estudiando esta palabra, you know, I don't know about you, but when I was studying this word, yo me ponía a pensar, you know, I would think, y decía, Señor, si un día yo pensé que el enemigo tenía un poder más grande que el tuyo, perdóname. You know, I would tell God when I would pray, Lord, if I have ever doubted your power over the enemies, then I'm sorry. Porque hay a veces que nosotros dudamos. There's times where we doubt. Y no dudamos que digas que dudamos que unos cuantos segundos. You know, we don't doubt for a few seconds. Dudamos de todo lo que está pasando. We doubt everything that's Aleluya. happening. Porque cuando el enemigo viene y te ataca, when the enemy comes and attacks you, el enemigo primero te ataca con algo pequeño y luego se va a algo grande. Ya cuando te está atacando con algo grande es por medio de tu familia. You know, when the enemy first starts attacking you, he will start with something small, Gloria a Dios. and then he goes into something big. And when he goes big, he's talking about your family. Gloria a Dios, aleluya. Pero quiero que ustedes digan, yo tengo autoridad. I want you to say, I have authority. Yo Gloria. tengo autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. I have authority. I want you to say, I have authority over the enemy in the name of Jesus. Gloria a Dios. Reconoce quién es tu padre. You need to recognize who your father is. Gracias, Señor. Gloria. Tú necesitas que reconocer quién es tu padre. Porque tu padre es el rey de reyes. Your Amen. father is the Lord of lords. Aleluya. Tu padre es el rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tu padre, your father, is King of kings and Lord of lords. Amén. Él es el que reina lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Amén. He is the person that rules over everything in heaven and everything on earth. Así es. Porque a él se le ha dado la autoridad mayor. He has received the ultimate authority. Santo, aleluya. Él tiene la autoridad. Y si tú tienes autoridad porque tú eres hijo o hija de Dios, quiere decir que tú también la tienes. Gloria a Dios, You know, aleluya. if God has authority, si Dios tiene la autoridad, quiere decir que porque yo soy hijo o hija de Dios, yo también la tengo. If God has the authority, it is to say that because He has it, I have it. Como hijo de Dios, yo tengo autoridad sobre el enemigo. Like a son of God, I have authority over the enemy. ¿Cuántos creen
en Dios? Gloria a How many Dios. of you believe in God? ¿Cuántos han visto el poder de Dios? Santo, How many of you have aleluya. seen the power of God? Aleluya. ¿Cuántos han visto el poder de Dios? How many have seen the Amén, gloria a power Dios. of God? Amén, aleluya. Yo lo he visto en mi vida. I've seen it in my life. Gracias. Yo lo he visto. Porque yo me acuerdo, I still remember cuando yo le hablaba a mi tía Genoveva, when I would call my aunt Genevieve, y yo le decía, yo no quiero a tu Dios. And I would tell her, I don't want you, God. Porque cuando yo era un adolescente, yo tenía muchos problemas. When I was an adolescent, I used to have a lot of problems. Y en vez de que yo corriera a Dios, yo huía de Dios. Instead of me running to God, I would flee from Aleluya, God. aleluya. Porque yo pensaba que el poder de Dios quería destruirme. I thought the power of God wanted to destroy me. ¿Por qué? Porque no entendía quién era Dios. I didn't understand who God was. Gloria a Dios, aleluya. Pero hasta que un día yo fui a una campaña, I went to a revival. Y empezaron a orar por mí. And they were praying for me. Y me dijo el evangelista, the evangelist said, Gloria a Dios. dice Dios que te diga que lo que tú estás pasando ya está arreglado. Gloria a Dios, aleluya. The evangelist told me, what you're going through has already been fixed. Santo, aleluya. Desde ese momento es cuando yo conocí el poder de Dios. It was at that moment that I understood God's power. Gloria a Dios. Porque yo no puedo hacer nada solo. I can't do something on my own. Pero agarrado de la mano de Dios, if I grab onto the hand of God, el enemigo no me para. Gloria a The Dios. enemy won't stop me. Santo, aleluya. Si el enemigo no pudo ni vencer a Jesús, if the enemy couldn't even, stop Jesus. Porque me imagino yo, I can only imagine que el enemigo hizo todo lo posible para parar a Jesucristo para que él no muriera en la cruz. I'm pretty sure that the enemy tried everything he could to stop Jesus Christ from going on the cross. Y cuando Jesucristo fue a la cruz, and when Jesus went to the cross, el enemigo pensó que le había quitado el poder a Dios. The enemy thought that he had taken away God's power. Pero lo que hizo el enemigo, what the enemy did, es que no le quitó el poder a Dios. He didn't take away God's power, sino le dio su puerta para que nosotros viéramos que al tercer día el poder de Dios iba a levantar al Señor Jesucristo. Santo, aleluya. He gave him his room to lift up Jesus in 3 days. Gracias. Yo no sé ustedes, pero cuando Dios venga por su iglesia, I don't know about you, but when God comes for his church, yo me quiero ir con él porque yo quiero estar al lado del Padre. Gloria a Dios, aleluya. When God comes for his church, I want to be at the side of the Father. Gracias, Jesús. Estaba hablando con unas hermanas, unos hermanos, no de esta iglesia, pero de otra iglesia, que ellos están poniendo atención a las paredes. And there's brothers and sisters that are paying more attention to the church. Dicen, qué bonita iglesia. Pero la iglesia que de verdad es bonita somos nosotros. Gloria a Dios. Porque Dios no viene por un edificio. God isn't coming for some building. Gloria a Dios, aleluya. Él viene por su gente. He comes for his people. Aleluya. Y muchos de nosotros no entendemos eso. A lot of us don't understand that. Muchos de nosotros pensamos que Él de verdad viene por un edificio. A lot of us think that He's really coming for a building. Gloria a Dios.
Pero que no entendemos que estas paredes al rato ya no van a estar. Así es. Do we not understand that this, the walls ain't even gonna be here? Así es. Porque esta iglesia se cae por un terremoto. Aleluya. Pero también tenemos que entender que esto es solo un edificio. We gotta understand that, this is just a building. Ustedes, you guys, es son la iglesia. You guys are the Gloria a church. Dios. Amén, amén. Aleluya. Y cuando Jesucristo venga, and when Jesus Christ comes, He's gonna come for a specific people that love and obey His word. Cuando Jesucristo venga, Él va a venir por una gente específicamente que lo amó y que obedeció su palabra. Así es, amén. Amén, amén. ¿Cuántos quieren obedecer? Amén, How many of us aleluya. want to obey? Gracias. Pero no nomás digas yo quiero obedecer. Don't just say I want to obey. Gloria. Y no lo sientes en el corazón. And you don't feel it in your heart. No juegues con esas palabras. Don't play with these words. Gloria. Es fácil decir yo creo en Cristo. Es fácil decir yo quiero obedecer a Cristo. It's easy to say I want to trust God. It's easy to say I want to obey God. Pero es muy difícil hacerlo. Sí, amén. It's real hard to do. Santo. Yo he batallado con esto. Even I have had trouble with this. Yo por eso siempre le digo al Señor que se haga su voluntad y no la mía. That's why I always tell God to do His will and not mine. Gracias, Jesús. Porque yo quiero que el Señor, I want God, yo quiero que Dios tenga la autoridad en mi vida. I Gloria. want God to have the authority in my life. Sí, amén, aleluya. Y te voy a hacer una pregunta, and I'm about to ask you a real question. ¿Tú quieres que Dios tenga autoridad en tu vida? Sí, amén, aleluya. Do you want God to have authority over your life? Sí, aleluya. Gloria. Porque si tú quieres la autoridad de Dios sobre tu vida, if you want God's authority over your life, prepárate y prepárate bien. Gracias. Get Señor, ready aleluya. and get ready fast. Porque el enemigo te va a atacar más de lo que tú piensas. The enemy is going to try to attack you a lot harder than you think. Porque el enemigo vino para destruir. The enemy came to destroy. Pero lo que me gusta de la palabra de Dios es que sí, el enemigo vino a destruir. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. On 1 John 3:8 it says, dice, el Hijo de Dios vino a destruir las obras del enemigo. Amén. It says that the Son of God came to destroy the works of the enemy. Aleluya. Muchos de nosotros, Aleluya. incluyéndome yo, a lot of people, including me, tenemos nuestros momentos donde nos caemos. We have our moments when we fall. Yo no puedo pararme aquí y decir que yo nunca caigo. I can't be up here and say that I never fall. Porque yo siempre le he dicho a Dios, I've always told God, yo no soy digno de estar aquí arriba en este lugar. I've always told God, I'm not worthy to be up in this place. Pero lo hago porque te amo, but I do it because I love you. Y no solamente lo hago porque lo amo, and not only do I do it because I love him, pero hay algo que un pastor me dijo, there's something that a pastor told me, que cada vez que tú te alistas para dar un discurso, every time you get ready to do a teaching, la palabra que tú das no nomás es para el pueblo. The word that you give is not only for the people. La palabra que tú das también es para ti. The Aleluya. word that you give is also for you. Gloria. Y así como yo les estoy diciendo que nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo, just like I'm telling you that we have authority over the enemy, yo entiendo que es gracias a él
que todavía estamos de pie. You know, I understand that it's thanks to Him that we're still on our feet. Así es, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Y muchos de nosotros estamos cansados. A lot of us are tired. Muchos de nosotros ya no queremos seguir más. A lot of us don't want to continue. Porque pensamos que el enemigo va a ganar. We think that the enemy is going to win. Pero lo que el enemigo no entiende, what the enemy doesn't understand, es que él ya es derrotado, that he's already Gloria a defeated. Dios, aleluya. Así es, Señor. Yo por eso le doy gracias a Dios por todo lo que viene a mi vida. I always give thanks to God for everything that comes to my life. Gracias, Señor. Y hay a veces, and there are times donde yo me agarro de Él y le digo, Señor, yo no sé. You know, there's times where I grab onto Him and I was like, you know, Lord, I don't know how. Yo no sé cómo las cosas van a pasar. Pero yo tengo fe de que las cosas van a pasar por mi bien. Gloria You know, a I Dios. have faith that it's going to work for my good. Santo. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nuestras vidas. God has a plan for each and every one of our lives. Yo nunca, esto no lo quiero decir así, pero se va a oír mal como lo voy a decir. I don't mean to say it like this, but it's going to sound bad. Y si lo estoy diciendo mal, pastor, corrígeme. Me da risa de cómo trabaja Dios. You know, it's funny to me how God works. Me da risa. Porque antes yo me reía de las personas que se paraban aquí. Yo me reía, no, este pastor ya va a predicar en 2, 3, 4 horas y mejor me echo un sueño. Hay a veces que me aburría estar en la iglesia. Y lo que yo no entendía que cuando yo estaba en la escuela, el Señor me estaba preparando. I didn't understand that when I was in school, God was preparing me for something. Porque yo me burlaba en el aspecto de que, pues, estos pastores nunca terminan. Todos los días quieren estar platicando, siempre se quieren subir al púlpito. Yo no entendía eso, porque era ignorante. Pero yo he estado hablando de la palabra de Dios desde que yo tenía 16 años. I've been speaking about the Word of God since I was 16. Y les voy a decir por decirme, me da gusto. You know, I'm going to say it like this. Cuando yo estaba en la escuela, yo jugaba béisbol con la escuela. When I was in school, I played baseball. Y nosotros éramos un equipo que siempre iba a los playoffs. Nunca perdíamos un juego. We would never lose a game and we always go to playoffs. Pero cuando era el momento de que nosotros teníamos que entrenar, que calentar, que correr, ya después de que acabáramos de calentar nuestros cuerpos, you know, when we had to work out, get our body warm. Al que le decían, hey, pues motívanos para tener energías. Y al que escogían era mí. The person that would always have to motivate was me. La persona que siempre tenía que motivar era yo. Y yo siempre les decía, and I would tell them, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And I would always say, I can do all things through Christ who gives me strength. Siempre les decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y porque Cristo está a nuestro lado, nosotros vamos a ganar este juego. Gloria a Dios, aleluya. Yo no entendía que a los 16 años el Señor me estaba preparando para esto. I didn't understand that at 16 the Lord was preparing me for this. Yo solo entendía que ellos querían que yo hablara y motivara. Pero ¿cómo es Dios?
que desde que Él te conoce desde que estás en el vientre de tu madre. That He knows you from when you're in your mother's womb. Y desde que estás en el vientre de tu madre, Él te empieza a guiar. Gloria a Dios. That's the moment that you in your mother's womb, He starts to guide you. Y en la manera que te guía, and in the way He guides you, es a través de tus padres. You know, the way that He guides you is through your parents. Muchos de nosotros que estamos aquí en este lugar, a lot of us people that are here, empezamos de esa manera. Un familiar de nosotros nos invitaba a la iglesia cuando éramos niños. Crecimos y nos apartamos. No todos, pero muchos crecimos y nos apartamos. Pero ¿qué hacemos cuando las cosas se ponen duras? What do we do when things get hard? Buscamos de Dios. We look for God. Gloria a Dios, aleluya. Porque aún nosotros estando en el mundo, reconocemos el poder de Dios. Even us being in the world, we recognize God's power. Dice